Buenos días, damas y caballeros. Qué bueno que estén aquí. Y se inicia en este momento esta entrega de su telediario 1+1 para pasar balance a los acontecimientos más trascendentes acaecidos en las últimas horas, tanto en el país como fuera de él. Uno de esos acontecimientos fue la sentencia que se produjo ayer en un tribunal de la capital contra el ex general o el general retirado Alburquerque Comprés por matar al comunicador Manuel Duncan. Este es un caso que ha trascendido en la opinión pública por las personas involucradas, sobre todo. La prominencia, dirían los periodistas. Sí, por eso se le da seguimiento. Sí. ¿No? La mayoría de los casos de estos ocurren como sucesos. Exacto. Y después se olvidan, pero se trata de que Alburquerque fue director de la DNCD. De la DNCD, la Dirección General de Control de Drogas. Y bueno. Y Duncan también un comunicador que en el ámbito de la crónica deportiva, bastante conocido. Era conocido, bastante sí. conocido. Bueno, hay quejas de los parientes y allegados de la víctima, quienes consideran que sea una condena benigna. Sí, 12 años le dieron. 12 años, el Ministerio Público estaba pidiendo 20. Sí. Y no ocurrió así. Bueno, viene la apelación, va a seguir ese proceso. Ha sido conocido relativamente en un tiempo prudente, corto. Sí, casi un año, porque justamente el hecho sucedía en agosto del año pasado. Así que casi un año. Pero esa noticia trasciende, aparecen portadas en los diarios de hoy. Sí, es la principal noticia. La principal noticia del día de hoy. Por otra parte, también es noticia trascendente el hecho de que murió ayer Rafael Bello Andino. Rafael Bello Andino fue uno de los hombres fuertes del régimen de 12 años y después del régimen de los 20 de Joaquín Balaguer. Digamos 22 años interrumpidos. Interrumpido, él estuvo ahí, a veces pelearon, en una ocasión Balaguer lo sacó del palacio, lo mandó a Industria y Comercio y puso en su lugar a una persona de poca trascendencia política allí, pero era parte de lo que hacía el doctor Joaquín Balaguer. Pero este era un hombre de extrema confianza del presidente, de extrema confianza, y volvió, después que lo sacaron, mandaron para Industria y Comercio, él volvió a ocupar su puesto, que era el secretario de la presidencia. Ese es el hombre que servía de vocero, el hombre que administraba la casa de gobierno y la casa particular de Balaguer también, aunque allí había otro. Balaguer tenía unos 4 o 5 personajes de extrema confianza. Y él era uno. Y él era uno. Murió sin revelar intimidades de la situación del manejo del poder. Que era un poco las expectativas que tenían algunas personas de que él manejaba información y que en algún momento la iba a dar. La iba a dar. Ah, bueno, muchos periodistas que le cayeron atrás. Sí. Buscando a ver en qué momento lo daban. El otro es Pérez Bello, que fue el jefe de la escolta del presidente Balaguer durante toda su vida. Aunque en algunas ocasiones también lo sancionó. Sí. Ese se manejaba así, era parte del librito del doctor Balaguer. Una vez venían del Cibao y en las cumbres, Bello Andino paró el helicóptero y lo bajaban ahí porque no había, el tiempo era muy malo. Y Balaguer se puso como al diablo, dijo, y lo sacó del escolta. Dicen que le pidió a él mismo, al mismo Bello Andino, recomiéndame uno. Oye, a Bello Andino no, Pérez Bello. A Pérez Bello. Sí. Así bueno, ahí está, murió de Andino. Bello Andino. Vamos a ver lo que va a pasar. Los actos fúnebres no se han anunciado. No, todavía no se han anunciado. Pero se conocerán más tarde. Así es. Y hay mucha gente que irá a ese velorio, a ese velatorio. Así es. Bueno, por otra parte, llegó el presidente anoche, Adalberto. Llegó. Vino luego de su participación en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que agrupa a los estados de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, me imagino que de inmediato, conociendo un poco la tradición y el estilo de trabajo del presidente Abinader, se integrará al devenir nacional. Hoy, ¿tú crees? Sí, claro, porque él llegó anoche. Sí, descansó un poquito, aunque tú sabes que esos viajes transatlánticos. Sí, agotan bastante. Y los cambios de horas, es un lío para uno. Pero el presidente Abinader es un hombre joven. Sí, y muy trabajador. Con mucho vigor, con mucho trabajo.
Bueno, en otro orden, Milicen, hay que prestar atención al tema del COVID, porque es verdad que nos está matando, como lo hizo en principio, pero sigue siendo un virus que da duro a la gente que lo afecta y que dicen que tiene secuelas. Eso es lo más preocupante. Mucho más preocupante. Y ayer el Ministerio de Salud Pública hablaba de más de 1.500 casos reportados en las últimas horas. Y eso es mucho. Eso es mucho contagio porque eso se reproduce. Le ha puesto trabajo al Ministerio, sobre todo al Viceministerio de Salud Colectiva. Salud Colectiva. Trabajo, porque además de lo del COVID, está el cólera. El cólera que sigue, bueno, ya se reportó también otra muerte. Sí, se confirmó otro caso positivo del presunto brote que hay en... Muerte no, fue un caso. Sí, un caso de contagio positivo. De contagio positivo, que ahorita serían 2. Sí. Pero es lo mismo, el tema es el contagio, el posible contagio. Es el temor que se tiene con relación a esta situación. Milicen, en otro orden, en el orden político, la campaña sigue de manera acelerada. Ayer la Junta Central Electoral anunció que la distribución de cargos electivos se va a hacer en base a los datos que se manejan del censo del 2010. Sí, justamente que comentábamos tú y yo que echábamos de menos que una de la incidencia negativa de no tener a mano los datos del censo actual es que entonces no pudieran usarse para el certamen electoral del próximo año, míralo ahí. Y han pasado 12 años, 13. Sí. 13 años desde ese censo hasta hoy. La población evidentemente que ha crecido. Pero por supuesto. También la movilidad de la gente que se mueve, se traslada de un sitio a otro, también ha sido significativa. Correcto. Así que hay que suponer que nada, en una situación de hechos. Sí. La Junta tal vez antes de tomar esta decisión conversó, supongo yo. Sí, claro. Con la Dirección General de Estadísticas para ver en qué estaba eso. Hay que suponer que no le dieron respuesta positiva, ¿no? Esperanza de que eso se iba a resolver tan rápido como ellos lo necesitaban. Estamos a las expectativas, sin embargo, nosotros aquí, de que se informe, se diga, se divulguen los datos del censo recién pasado, del censo que se realizó en noviembre, y cuyos resultados todavía son inciertos. A mí me apena mucho, Adalberto Grullón, ese retraso, porque pudiera traducirse en cuestionamientos a los resultados del mismo. O sea, eso es lo más negativo. Sí, o sea, la espera pudiera traducirse entonces en que se interprete como incertidumbre y entonces se le reste confianza y credibilidad. Y digo que me apena porque ustedes recuerdan que este censo se realizó en el marco de cuestionamiento de sectores conservadores que cuestionaban algo tan elemental como es la realización de un censo que es base para la toma de las decisiones y las políticas públicas adecuadas. Sin embargo, algo que a mí me gustó mucho es que yo vi que la mayoría de la población de la sociedad dominicana respaldó el censo. Y eso fue positivo. Ahora, ¿qué fue lo negativo? Bueno, además de todas las fallas administrativas que hubo, todavía tú recuerdas que recientemente se estaban dando a conocer casos en la opinión pública de personas que reclamaban que habían trabajado, muchos de ellos estudiantes. A mí, la persona que me empadronó era un estudiante de la UAS, que trabajaron y que no se le había pagado. Entonces, eso más el hecho de que se retrase la publicación, anunciaba la ONE que sería a partir del tercer trimestre de este año, cuando se darían a conocer los resultados, eso entonces pudiera traducirse de manera negativa y lamentable en un cuestionamiento a los resultados del censo. Sí, así es. Pero bueno, la Junta ha dicho esto y hablaba de la situación de campaña electoral, que siguen las mudanzas, las expectativas con relación a aquellos que no han sido favorecidos o que creen que no van a ser favorecidos con una elección a la que ellos aspiran. Sí, con una candidatura. Una candidatura, en el Partido Revolucionario Moderno hay de eso, porque las reservaciones de senadurías, de alcaldías, han generado, han alborotado a la militancia de ese partido, a la dirigencia básicamente de ese partido y sobre todo aquellos que ya han invertido un dinero, porque aquí invierten en una propaganda proselitista. Y inclusive se está hablando de que senadores tan reconocidos como el caso de Bonao,
el Torito. El Torito, Héctor Acosta. Héctor Acosta se dice que se podría mudar. O sea, Y no lo escogen. Son presiones que le meten también a los partidos. Sí. ¡Qué barbaridad! Sí. Que hayamos llegado a esos niveles. Es una De degradación. que son los militantes los que establecen las condiciones para permanecer o irse. No, y que no haya ninguna adhesión ideológica, No, ningún no, compromiso de causa, no, que no. todo se pueda reducir a una candidatura A una o no, candidatura, Adalberto, así por es, Dios. Así es. Qué Y mal eso andamos. es tan fuerte que fíjense cómo se produjo la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el movimiento rebelde. Ay, sí. Simplemente porque nuestro amigo Juan Uvieres. Juan Uvieres, que es el líder de ese partido, desea ir como candidato a la senaduría por Monteplata. Y quien se la garantizó de inmediato La Fuerza del Pueblo. fue el Partido del León, la Fuerza del Pueblo. Y eso lo podemos ver. En el distrito hay mucha incertidumbre, no solamente en el PRM, sino en otros partidos, porque se habla de que en el PRM aspiran varios a ser alcaldes o alcaldesa. Alcalde, no, mira, es interesante. Y a la senaduría del distrito y de la provincia de Santo Domingo también. están aspirando muchas personas. Y bueno, todos están ahí. Sí. Ahí hay algunos de ellos que han metido mucho dinero, han invertido en esa campaña para poner afiches, regalar cosas en los pueblos. No, y spot, o sea, hay cuñas radiales, Adalberto, como si nada. Así es, así es. Entonces, el reservarse la candidatura a la alcaldía y de la senaduría, tanto del distrito como de la provincia de Santo Domingo. Ambas están reservadas. No, la del Santo Domingo no. No, la de Santo Domingo no, la del distrito. La del Distrito Nacional. Sí. En Santo Domingo Este, que es la más controversial, no hay reservación, va a ser la encuesta. Bueno, tú supieras que en algún momento se anunció que iba a hacer una encuesta, pero también escuchaba ayer a Jonathan Liriano, que es el director de comunicación del ayuntamiento, que se había decidido ahora hacer unas primarias internas, porque parece que quienes están disputando esa candidatura, excepción del actual alcalde, no quieren que sea encuesta, quieren que sea unas primarias cerradas. Una primarias cerradas. Bueno, lo que parece es que Manuel va a ganar para repostularse. Sin importar el método, ¿tú entiendes? Sin importar el método. Porque yo sé que con encuestas sí, o sea, pero no sé, porque hay mucha división. Es que hay mucha división y muchas ambiciones. Del PRM, también, claro. Mira, tal vez uno de los candidatos que tiene mayor apoyo después de Manuel en la zona, según las encuestas que el propio PRM ha realizado, es una persona que está cuestionada, porque fue destituida, le pidió que renunciara y renunció, tuvo que renunciar. Mérido Torres, que era director de la unidad de titulación, de terrenos. Y la situación de él se presentó y está siendo investigada por denuncias periodísticas de que había muchísimos problemas en el otorgamiento de esos títulos definitivos que le estaban dando a la gente. Así que vamos a ver lo que va a ocurrir, pero esa es la situación. Bueno, tenemos una pausa, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer una pausa, damas y caballeros, y cuando regresemos vamos a tener dos entrevistas en el día de hoy. Una con Darío Castillo Lugo, quien es ministro de Administración Pública, y la segunda con Rodolfo Antonio Valera Grullón, de la familia mía, director de la Junta Distrital de San Luis. ¿Es el alcalde de San Luis? Sí. Así que no se muevan, que hay mucho que comentar y que escuchar en el próximo segmento.